Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy lunes 9 de agosto, hoy celebramos la memoria libre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Edith Stein, Virgen y Mártir. Y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quiénes le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exceptos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy lunes 9 de agosto, día en que celebramos la feria o memoria libre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir. Pedimos al Señor que por intercesión de esta grande santa, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Para este lunes hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 17, versículo 22 hasta el 27. En esta perícopa encontramos 2 partes. Primero, el segundo anuncio de la pasión y segundo, el tributo del templo pagado por Jesús y por Pedro. Recordemos que en el Nuevo Testamento encontramos por 3 ocasiones que el Señor Jesucristo anuncia su pasión. Recordemos que el Señor inicia desde la Galilea de los paganos la subida hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén. Y en esa subida del Señor hacia Jerusalén, por 3 ocasiones le anuncia a sus apóstoles su pasión. En el Evangelio de San Mateo lo encontramos en el capítulo 16, versículo 21, el primer anuncio de la pasión, después de que el Señor le da la primacía a Pedro, después de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nombra a Pedro como el primer papa, el Señor anuncia su pasión. Después el Señor Jesucristo, en San Mateo capítulo 17, versículo 22, que es el texto que hemos leído hoy, anuncia por segunda vez su pasión. Y antes de que el Señor y Salvador Jesucristo entre a Jerusalén, recordemos que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, el Señor hace su entrada mesiánica a Jerusalén. Antes de que entre a Jerusalén, en el capítulo 20, versículo 17, el Señor anuncia por tercera vez su pasión. Y vea qué interesante esto, porque la primera vez que el Señor anuncia la pasión, entonces viene Pedro a reprenderlo. La segunda vez que el Señor anuncia la pasión, viene a cobrarle el tributo para el templo. Y la tercera vez que el Señor anuncia la pasión, viene la petición de la madre de los hijos del Zebedeo. Y entonces es triste pensar en que el Señor les abre el corazón.
que el Señor les está diciendo, vean, yendo el Señor un día por la Galilea, le dice a los discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos sencillamente se entristecen, dejan que su corazón se llene de tristeza, mis hermanos. El Señor ciertamente está anunciando que lo van a matar. El Señor ciertamente también les está anunciando que va a resucitar. El Señor Jesús no se va a quedar muerto. El Señor va a resucitar venciendo a la muerte. Recordemos que cuando ellos iban bajando del monte, el Señor Jesucristo le dice que no le cuenten a nadie. Ellos se preguntaban qué era eso de resucitar de entre los muertos, porque no entendían. Y es muy lógico para el pensamiento de un judío que su maestro le diga, vea, me van a matar. Es más, el Señor les va a anunciar, me van a crucificar, una muerte en la cruz. Eso era una cosa terrible. La cruz era la humillación más grande que existía en la época. Los peores bandidos de bandidos eran los que morían crucificados por parte de los romanos, y su maestro, el santo de Dios, el santo de Israel, ¿cómo podría decir que lo iban a matar crucificado? Por eso, cuando el Señor y Salvador Jesucristo le anuncia a sus apóstoles que al subir a Jerusalén va a sufrir mucho por parte de los ancianos, que va a ser matado, pero que resucitará, pues Pedro inmediatamente llama al Señor y le dice que no te suceda esto, Señor, de ninguna manera. Y es interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque el Señor Jesucristo les anuncia la primera y la segunda vez de que lo van a matar, pero vea el anuncio de la tercera vez, que es bien interesante. Dice, mire que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, le condenarán a muerte. Hasta el momento no había dicho qué clase de muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo. ¡Ay, qué tremendo! Porque el Señor les va anunciando y cada vez es gradual en aumento. Pero para un judío escuchar de su propio maestro que lo van a crucificar es algo terrible, mis hermanos, porque como dice Primera de Corintios en el capítulo 1, versículo 18, que la cruz para los que se pierden es una locura, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Vamos a leerlo directamente de la Sagrada Escritura, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Entonces, para los judíos era una locura que la predicación de la cruz, que es lo que el Señor Jesús está diciendo. Y los apóstoles, al escuchar que a su maestro lo van a matar, a su maestro que va a sufrir mucho, que va a ser entregado en manos de los hombres, pues dirían, ¿y para qué entonces subimos a Jerusalén? ¿Por qué no nos quedamos nosotros aquí? Y por eso su corazón se entristecía. Dice, y se entristecieron mucho. Ya llega el Señor Jesús a Cafarnaúm, que era donde el Señor tenía su sede. Recordemos que el Señor nace en Belén, en un primer momento se cría en Egipto, después pasa a Nazaret y cuando cumple 30 años, el Señor se va a vivir a Cafarnaúm, que es donde pone su sede, porque el Señor Jesús viene a este mundo, pero el Señor entra verdaderamente en este mundo, y no solamente en el mundo, sino en toda la cultura y las costumbres que los hombres hacían. Por esa razón, vea qué interesante, el Señor nace en Belén, en la ciudad de David, lo iba a matar Herodes. Entonces San José durmiente en sueño recibe la revelación de Dios por parte del ángel para que tome a la madre del niño, huyan a Egipto, huyen. Después muere Herodes el Grande y vuelve y recibe en sueño San José para que se vayan allá a Nazaret. El Señor cumple 12 años, lo llevan al templo. Un niño a los 12 años ya podía leer la ley, la palabra directamente. Antes de los 12 años no se la tenían que explicar. Pero vea qué interesante, de los 12 años a los 30 años, el Señor no puede llamar discípulos, porque un judío no puede tener discípulos antes de los 30 años. Después de los 30 años puede tener discípulos y puede verdaderamente enseñar, volverse un maestro. De los 12 a los 30 tiene que estudiar la ley
prepararse para después ser maestro y enseñarla. El Señor Jesús no va a ninguna escuela rabínica como la de Gamaliel, como hizo San Pablo, entre otras escuelas. El Señor se queda en la carpintería, trabajando, ayudándole a San José, ayudándole a la Santísima Virgen María, pero dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 1, versículo 80, que el niño crecía en gracia, crecía en sabiduría. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y vea qué interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque cuando el Señor entra donde había puesto su sede, en Cafarnaún, la casa del profeta Naún, allí se acercan a Pedro y le cobran las didracmas, que es una didracma, es un tributo anual y personal para las necesidades del templo. Tenían que dar al templo para las necesidades del templo, y es importante que ayudemos a las necesidades del templo de la comunidad. Y entonces le cobran las didracmas y le dijeron, no paga su maestro las didracmas, es decir, no ayuda para sostener el templo. ¿Y qué dice Pedro? Le dice, sí, mi maestro sí paga. Sin embargo, dice que cuando llegó a casa, el que se anticipó fue Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quienes les cobran los impuestos, las trazas o los tributos? ¿A sus hijos o a los extraños? Y entonces le contesta Pedro, pues a los extraños. Y Jesús le dice, por tanto, libres están los hijos. Es decir, Jesús no está en ninguna obligación de pagar porque es el Hijo de Dios. Sin embargo, dice el Señor, y me encanta esto, sin embargo, para que no le sirvamos de escándalo, vea que ese es el pecado, el escándalo, para que no le sirvamos de escándalo, vete al mar, dice el Señor, echa el anzuelo y el primer pez que salga, agárralo, abre la boca y encontrarás un estáter. ¿Qué es un estáter? El estáter son 4 dracmas, era el impuesto de 2 personas. Es decir, el Señor manda a Pedro para que pague el impuesto por él, por Pedro y por Jesús. Por eso dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El Señor cumple también con las costumbres de la época. No es un intransigente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que Él también cumple. ¿Para qué? Para no dar escándalo, para no ser motivo de tropiezo, diría San Pablo en su predicación. Hoy nosotros también tenemos que ayudar a la iglesia, ayudar al templo, al sostenimiento de la iglesia, al sostenimiento de la comunidad, para que nuestra comunidad siga adelante predicando la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hagámoslo a través del corazón de nuestra Madre, la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Padre, por Jesucristo, que nos rescató de la muerte y nos hizo hijos tuyos, libres en el Espíritu para amarte y amar a los demás, porque el amor es el impuesto que tú pones a tus hijos. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para el lunes 9 de agosto. Mis hermanos, recordemos que el impuesto que Dios pone a sus hijos es el amor. Debemos amarnos unos a los otros como Él nos ha amado. Y tenemos que pedirle al Señor que podamos hacerlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Antes de irme, mis hermanos, les pido encarecidamente, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada. Vamos camino al 1.000.000 de suscriptores. Necesitamos de su ayuda. Por eso, suscríbase al canal, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. También los invito a que se suscriban a este canal de la Corporación Ángel. Esta corporación me ha nombrado director espiritual y con ella estamos creando una granja autosostenible que va a servir como refugio y va a servir como centro de rehabilitación
para drogadictos y para alcohólicos. Así que si usted quiere apoyar esta obra, por favor, ore por ella y suscríbase al canal de la Corporación Ángel. También les recuerdo que el domingo 15 de agosto tendremos el cuarto congreso virtual de sanación y liberación para miembros activos del canal de YouTube. Para usted poder participar de este evento, yo lo invito a que usted, por favor, se una como miembro activo a través de las 3 opciones que tenemos: siembra, cosecha o misionero. Cuando usted se une, entonces no solamente recibe la insignia de miembro activo, sino que yo estoy en la obligación de celebrar este congreso para todos ustedes. He invitado por mutuo propio a mi cuñado Narciso Ramírez, un hombre que fue brujo, hoy en día es predicador católico, porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Recuerden, próximo congreso virtual, el domingo 15 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, aquí en su canal de YouTube con el Padre Bernardo Moncada. Los espero. También les recuerdo, hermanos, que estamos sacando el trapito rojo y estamos diciéndole a todos ustedes, por favor, extiéndanos una ofrenda voluntaria. Recuerden que estamos pasando por algunas necesidades personales y ministeriales y necesitamos suplirlas, pero si ustedes nos extienden una ofrenda voluntaria, yo sé que pronto podremos seguir adelante y podemos también continuar con las obras que el Señor nos ha regalado. En pantalla les dejo los números de cuenta y la cuenta de PayPal para que por favor extiendan esa ofrenda voluntaria para el ministerio del Padre Bernardo Moncada, que yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100 por 1. Y muy bien, hermanos, ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.